Dios les bendiga. Qué bueno poder encontrarnos otra vez ya en la segunda reunión online de hombres. Y hoy con un invitado muy especial, una sorpresa muy linda, el pastor Fernando Descalzo de la iglesia Gran Rey de San Luis nos va a estar compartiendo la palabra, así que prepárate, vamos a tener testimonio, vamos a tener canciones y vamos a poder compartir un tiempo muy lindo. Así que yo te animo, ahí no te vayas, aguanta un cachito y ya arrancamos con la reunión. El Señor te bendiga. Bueno, esta es una canción que quiero compartir con vos. Es algo personal, yo lo voy a hacer como algo personal, pero quiero invitarte en esta noche que le podamos decir al Señor, porque creo que vos y yo venimos escuchando la voz del Espíritu Santo que nos habla en cada momento. Y ¿por qué no aprovechar esta noche para decirle, Señor, aquí estoy? Aquí estoy. Es el título que le puse a esta canción y bueno, quiero compartirla con vos. Espero que la puedas atesorar en tu corazón y bueno, podamos juntos adorar al Señor. Escucho tu voz, me está llamando. Escucho tu voz, me está llamando. Y mi espíritu puede sentirlo. Y mi espíritu puede sentirlo. Es como una flecha que atraviesa el corazón. Es como una flecha que atraviesa el corazón. Agobiado y sin fuerzas, me lanzo en tus brazos. Agobiado y sin fuerzas, me lanzo en tus brazos como un niño desesperado.
tus brazos. Mi corazón rendido está, mi corazón rendido está. Bueno, como viste en la publicidad, el lema que le pusimos a esta reunión, o a la reunión de este mes, es reformados o renovados. Y la idea es volver también un poquito sobre los pasos que estamos viendo durante el mes acerca de la reforma, ¿sí? La reforma protestante, donde surgió la iglesia protestante. Y bueno, la idea es poder aplicar esas verdades a nuestras vidas, ¿sí? Y pensar si hay una pequeña diferencia, parecen lo mismo, pero hay una pequeña diferencia entre ser reformado y ser renovado, ¿sí? Una cosa que Dios puede hacer las dos cosas, y de hecho hace las dos cosas con nosotros, pero hay algo que el Señor le encanta hacer con nosotros y es renovarnos, ¿sí? Darnos una nueva vida, o sea que tiene que ver con la renovación, tiene que ver con a veces con la misma primavera, que las plantas comienzan a renovarse, son las mismas, pero están cambiando, siendo completamente diferentes. La idea es también en esta reunión poder escuchar a algunos de los muchachos, algunos de los hombres que están en la iglesia, cómo fueron renovados, en especial en este tiempo, ¿sí? En este tiempo que uno diría parece que sería imposible que Dios pueda hacer cosas con nosotros. El hecho de estar encerrado en una pandemia, una cuarentena, con un montón tal vez de problemas, pero en medio de todo esto, Dios sigue renovando a su pueblo. Así que yo te invito ahí a que puedas tomarte un momentito, quédate quieto, quédate tranquilito un segundo, y ahora vamos a escuchar algunos de los muchachos que nos van a contar cómo Dios renovó también sus vidas. Hola hermanos, que el Señor los bendiga. Queríamos contarles cómo fuimos renovados en este tiempo de pandemia, renovados en la mente, en el espíritu, en la fe. En la mente, hablando tecnológicamente, de pasar a tener reuniones presenciales a reuniones online y ser bendecidos de su palabra. En lo espiritual, como familia, apartando todos los días un tiempo para compartir de su palabra, ver a nuestros hijos con la disposición de compartir y orar juntos todos los días. Y en la fe, viendo como Dios nos bendice todos los días, hasta el más mínimo detalle Él está presente. Vemos que Él es fiel en su palabra. Amén. Y yo fui renovado en mi relación con Dios, buscando de Él, siendo lleno de su presencia y entendiendo que Dios está en todos lados y no solo en la iglesia. Este es nuestro testimonio, hermano, de cómo fuimos renovados en este tiempo de pandemia. Que el Señor los bendiga. Chao. Chao. El lema significa hombres entregados, rendidos y en obediencia al Espíritu Santo. ¿Cómo hago para vivir esto día a día en mi vida? Primero, creo que las dos partes más importantes, las dos primeras palabras, es entregados y rendidos. Entender que yo dependo de Él, que debo rendir mi vida, entregar mi día a día a Él, y que en realidad no soy nada, solamente es Él obrando sobre mi vida, y que le debo esa entrega y esa rendición a Él. Creo que cuando uno puede dejar de lado su ego, dejar de lado un poco el yo y comenzar a entregarse y realmente rendirse a la presencia de Dios, puedo ver los cambios en mi vida. Y cómo obedezco al Espíritu Santo, y tratando de escuchar su voz, siempre tratando de que Él me guíe y darle lugar para que Él me guíe, estar atento a lo que Él me dice, pasar tiempo con Él para poder reconocer su voz, porque la forma que tenemos de reconocer la voz de una persona es cuando vos pasás tiempo con Él. ¿Y cómo hago para reconocer la voz del Espíritu Santo? Pasando tiempo con Él y ser obediente. A veces cuesta, porque Él nos sorprende y nos hace hacer cosas que quizás no estamos acostumbrados, pero
La idea es poder ser obediente, porque entiendo que cuando Él lo dice, cuando Él lo envía a hacer, el respaldo está. Cuando Él manda a que nosotros hagamos, digamos, o hagamos algo en especial, es porque Él está con nosotros y va a respaldar lo que estamos haciendo. No nos va a dejar de lado y dejar que choquemos contra una pared. Creo que esa es la forma que tengo de vivir el día a día. Como le digo, rendido y entregado a su presencia, pasando tiempo con Él y siendo obediente en las cosas que Él me pide todos los días. Bueno, hermanos, ¿cómo están? Bueno, mi vida antes de conocer a Jesús era, si bien era una persona por ahí como todos, que arrastramos problemas y a veces buscamos la solución en uno mismo. Era una persona que por ahí estaba alejado de Dios. Mi familia, si bien estaba viniendo a la iglesia, y yo apartado queriendo tratar de buscar mis soluciones por mi lado, ¿no? Eso me llevó a ser una persona por ahí egoísta en uno mismo, y era un hombre muy apartado de la palabra. Bueno, cuando conozco a Jesús, llegó un momento en mi vida, como lo dije antes, cuando uno trata de buscar las soluciones por sí mismo, vi que todo se me había ido de las manos y que mi familia se estaba derrumbando. Mi señora entró en demasiada depresión. Yo decía, si ella está haciendo a un lugar donde le está haciendo bien y está así, es porque algo está faltando. Y yo sabía que era yo. O sea, yo tenía que tomar la decisión de conocer a Jesús para que todo esto empezara a cambiar. Y no fue fácil, pero sí después me terminé dando cuenta que cuando conozco a Jesús me pone a prueba en una situación que vivimos con matrimonio con mi esposa, en el cual dije, sí, no, solo no puedo y no voy a poder. Ahí es donde decido conocer a Jesús. Bueno, la verdad que un cambio tremendo. Hace una semana, un mes atrás, tuve una mala experiencia, vamos a decirle, ¿no? Tuve un accidente, gracias a Dios estoy como me están viendo ahora, y ahí fue una de las cosas que dije, cómo es el cambio que tuve en mi vida, porque podría hoy en día no estar acá. Si bien a pesar de eso hubo otras situaciones más difíciles que por ahí nos toca vivir a diario a muchos, más en estas situaciones como estamos, pero vi su mano protectora, vi su mano poderosa, vi que está transformando mi vida, mi familia y también mi economía y mi parte personal y también en lo laboral. Están abriendo puertas que jamás en mi vida pensé que se iban a abrir, y todo es porque hoy en día camino y trato de buscar la palabra de Dios y aprender del día a día. Bueno, para mí hoy en día ser parte de Héroes, o sea, parte de la iglesia, me llevó a ver muchas cosas que por ahí hacía antes uno mismo, compartir cosas con gente que realmente buscaba saciar sus cosas de otra manera. Vamos a ponerle, por ejemplo, juntadas de amigos y demás, y hacer cosas que por ahí eran indebidas. Hoy en día encuentro un grupo de personas donde hago lo que me gusta la música, hay gente que comparto con eso, hay gente que hay amistad, hay gente con la que puedes contar más allá de no irse o pasar de límites. Eso me hace también ser parte de lo que son el grupo de héroes, ¿no? Aprender de ellos y aprender a caminar con Jesús de una manera distinta a lo que venía antes. Hola a todos, hermanos, ¿cómo les va? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Isaías Vera, estoy acá con mi padre. Y bueno, queremos comentarles más o menos nuestra experiencia durante la pandemia, durante la cuarentena, apuntando un poco a lo que es el lema de nuestra reunión.
de reformados o renovados. Tuvimos distintas fases, distintos momentos como familia. En lo personal entendimos este momento como algo para la renovación, como un tiempo en el cual Dios quería decirnos salvo. En las últimas semanas estuvimos atravesando un momento más que complicado. A lo largo de la pandemia fue el más difícil, sin ningún tipo de duda. Pero el hecho de entender tanto como familia como en lo personal, de que Dios solo buscaba una renovación en nosotros, en nuestros hábitos, en nuestra vida, en nuestra relación, en la forma de tratarnos entre nosotros, fue bueno para nosotros y entenderlo de esa forma nos hizo abrir un poco los ojos. Pudimos cambiar ciertas cosas, nos dimos cuenta de otras y hoy nos sentimos renovados. A veces uno entiende que los desiertos son necesarios, que los desiertos son necesarios para salir, pero no para enamorarse del desierto. Son momentos en los que uno tiene que aprender y tomar el desierto como experiencia. Es decir, Dios me puso acá para que yo salga y testifique, no para que me enamore del desierto. Por eso en lo personal yo tomé todo este tiempo como una oportunidad para renovarme, para ver las cosas que Dios no quería que yo tenga en mi vida y que pueda ir sacándola de a poco. Es un proceso que sigue, es un proceso que va a durar un poco más, pero tengo la mente enfocada en la renovación que Dios quiere para mí. Bueno, soy Daniel Vera, muchos me conocen, algunos no. Bendigo a cada varón de la Iglesia Gran Rey en este tiempo que Dios nos da donde recordamos, ¿no?, la reforma de lo que fue todo el movimiento protestante, pero a la vez experimentando el renuevo en Dios, ¿sí? En este tiempo donde el diablo creyó que perdimos un año, que nos hacía perder un año, al contrario, ganamos un año. ¿Cómo ganamos un año? Porque Dios nos reencontró, en nuestro caso personal, como familia. Volver a leer la Biblia juntos, volver a orar juntos, a tener un pequeño tiempo devocional juntos, compartir la palabra, experiencias, inquietudes, hablar mucho de lo que Dios había hecho en nuestras vidas y en especial en mis hijos, ¿no? Ver los que estaban creciendo en una fe sana, por ahí con todo el barullo de vivir con ciertas obligaciones que uno tiene aparte de lo eclesiástico. Bueno, Dios nos mostró que es el tiempo de volver a Él. Nos cambió un montón, nos dio nuevas perspectivas, mi intimidad con Dios cambió tremendamente. El Espíritu Santo me habló, me sacudió y me dijo: este tiempo es para un renuevo. A partir de esta pandemia, iglesia, yo te animo a que entiendas, a que entendamos que nada va a ser igual. Después de esta pandemia algo va a pasar. Y a la pandemia, diablo, le queda poco. Y al poder de Dios le queda mucho. Dios les bendiga y nos encontramos en la reunión de varones para disfrutar y deleitarnos en la presencia del Espíritu Santo. Algo va a pasar. Bueno, llegó el momento de escuchar la palabra del Señor. Y como les dije, hoy nos va a estar compartiendo la palabra el pastor Fernando Descalzo de San Luis, de la iglesia Gran Rey de San Luis. Ellos comenzaron con su familia ahí la iglesia desde cero y están haciendo un trabajo hermoso ahí en San Luis. Antes estuvo en la ciudad de Conesa, ahí cerquita de San Nicolás. Y en este tiempo yo puedo decir que realmente conociéndolo al pastor Fernando, él ya estuvo compartiendo la palabra acá en otros tiempos, pero conociéndolo, hablábamos recién con Cristian y decíamos, Fernando realmente es una persona que fue renovada varias veces, no solamente espiritual, sino físicamente, ¿sí? Que tuvo tantos accidentes el pastor Fernando, que realmente fue renovado, ¿sí? Vuelto a la vida un montón de veces. Dios lo guardó, hasta se ganó el sobrenombre de abeja, que entra y sale del cajón cuando quiere, ¿no? Así que no, tenemos, es un chiste, pero tenemos un hombre realmente usado por Dios con un propósito de Dios, y seguramente que el diablo sabía que las cosas tremendas que iba a hacer Fernando, por eso fue tan rústico con nuestro amigo. Así que, sin más, yo quiero ya dejarlo a Fernando, él nos va a compartir la palabra del Señor. Así que ahora, bueno, ponete cómodo y escuchá y dejá que el Señor te pueda renovar.
Hola, bendiciones, ¿cómo les va? Mi nombre es Fernando Descalzo, pastor de la ciudad de San Luis, de la iglesia Gran Rey de la ciudad de San Luis. Así que bueno, la verdad es un honor poder compartir la palabra con ustedes. Quiero agradecer a los pastores Klein que me han invitado a ser parte de esta reunión. Así que bueno, vamos y espero que el Señor les bendiga con esta palabra. Estuve orando y Dios puso en mi corazón esto para ustedes y espero de poder ser claro al momento de compartirlas. Muy bien, vamos a empezar. Me dieron un lema muy lindo, un poco por ahí bien profundo, lindo y fuerte para indagar, pero quiero serles sencillo en esta hora y que el Señor pueda ministrar nuestros corazones. El lema de hoy es reformados y renovados. Y me tomé el atrevimiento en esto, ¿no? De poder dar vuelta el lema. En vez de ser renovados o reformados, al revés, ¿no? Reformados o renovados, al revés. Renovados o reformados. Pero primero para poder entendernos bien, vamos a buscar... yo busqué el significado de esto, ¿no? De lo que significa renovado y de lo que significa reformado. Pareciese que fuese lo mismo, o suena parecido, pero en verdad no es lo mismo. Y miren lo que significa la palabra renovado. La palabra renovado es hacer que una cosa adquiera el aspecto de algo para que parezca nueva, ¿sí? Hacer que una cosa adquiera un aspecto que le haga parecer nueva. Así que fíjense, o sea que en realidad la palabra renovar es hacer algo que haga que parecer algo viejo esté como nuevo, pero la esencia sigue siendo viejo. Y cuando leía el significado se me vino pero instantáneamente un hecho en mi vida. Si bien lo podemos comparar con muchas cosas, pero se me vino algo muy, tal vez, gracioso, como así decirlo. Me acuerdo cuando yo era adolescente, tendría alrededor de 17 años, todavía no conocía del Señor. Yo quería aprender a tocar la guitarra, ¿no? La guitarra de Lolo. Y me acuerdo que bueno, le insistí a mi mamá, que qué sé yo, bueno, y compramos una guitarra. Claro, en ese momento... no se podía comprar la guitarra, sino que tuvimos que... Y también tampoco daba para comprar la guitarra porque estábamos recién iniciando. Y vi una, me acuerdo, en una casa de música, vi una muy linda, más o menos accesible a lo que podíamos comprar. Una roja, hermosa, con el diapasón todo lindo, ahí brillante. Bueno, y la compramos. Claro, yo... estaba contentísimo con mi guitarra. Después fui a aprender y bueno, el chico que me empezó a enseñar me dice, ve, esta guitarra para empezar sirve, pero mirate, fíjate cómo trastea, mira el sonido. Al final era una porquería la guitarra. Pero bueno, era mi primer guitarra y yo la compré también en parte por los ojos, por lo que vi. Bueno, la usábamos todos, por ahí en alguna que otra oportunidad se me cayó y bueno, pero siempre estuvo medianamente tratando de cuidarla lo mejor posible. Bueno, y avanzamos con el grupo, con este grupo de música, que estuvimos en algunos lugares, no porque sea yo un gran guitarrista, al contrario, sabía tocar 4 o 5 canciones y nada más de ahí. Y me acuerdo que después las queríamos vender porque queríamos que cada vez suene un poquito mejor, y me acuerdo que la vendí la guitarra. Claro, había que venderla, había que mostrarla. Y me acuerdo que mi hermano agarró aceite esa de máquina, de la máquina esa, y le pegó y la iban a venir a ver la guitarra. Y le pegó una embardunada a la guitarra esa, que parecía nueva, como la habíamos comprado. Estaba tan linda que me la quería, casi me la quedo. Pero en realidad seguía siendo la misma porquería. Y de eso tiene que ver... O sea, eso es lo que significa la palabra renovar, ¿no? Hacer que algo viejo parezca nuevo. Pero dice que parezca. Ahora, muchas veces nosotros, en la vida de la fe, permitimos a Dios que solamente
renueve, o por una cuestión inconsciente, renueve ciertos aspectos de nuestra vida. Pero no nos permitimos, porque no queremos ingresar al proceso de reforma o de transformación. Por eso quise arrancar primero con la palabra renovado, ¿no? Porque es eso, es hacer algo viejo nuevo, pero la esencia de viejo no la pierde. Diferente cuando hablamos de renovación o de renovar, ¿sí? Les dije al principio que si esto lo traemos un poquito a nuestra vida de la fe, es más o menos poder comparar con aquellas cosas que no quiero cambiar. Entonces, si dejo que Dios me renueve, o sea, que parezca algo lindo, pero no que me reforme, ¿sí? Y fíjense lo que significa la palabra reforma o reformado. Tiene muchos significados, pero tomé algunos que nos van a venir bien para poder entender esto que quiero compartirles. Reformado es, miren, modificación, tomé 3 significados. Modificación de una cosa con el fin de mejorarla, ¿sí? O sea que, en realidad, la primera ascensión que tenemos a la palabra tiene que ver con modificación de algo, ¿sí? Entonces, si lo ponemos a pensar un poco, o lo podemos hacer con un ejemplo más práctico, por decir, ¿vieron las fábricas de autos o de distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, cada vez los autos salen más versátiles, salen con más, vamos a decir, beneficios o más comodidades o mejores cosas. Pero fíjense, entonces dice que la palabra reformar tiene que ver con la modificación de algo para ser mejorado, ¿sí? Fíjense, como les dije recién, ¿no? Toman algo que han hecho, algo que se creó, por ejemplo, en este caso un auto o cualquier fábrica de lo que sea, y cada vez se va mejorando, va modificando para un uso específico, ¿sí? Va modificándose, como dice aquí, para mejorar. El fin es mejorar. Nada que ver con renovar, ¿no es cierto? Porque reformar tiene que ver con un sentido, renovar tiene que ver con solamente parecer algo, ¿sí? Fíjense otro de los significados. Dice que es el planteo como solución para modificar algo que se considera que debe ser corregido. O sea, la palabra reformar es planificar algo, o sea, hacer una planificación. ¿Vieron? ¿Cuándo uno planifica? Cuando uno se sienta y empieza a reconocer que hay algo que tiene que ser reformado, que tiene que ser cambiado. Otro de los significados de la palabra reformar, pero este tiene una acepción en la Biblia, o sea, este significado lo saqué del significado bíblico en realidad, de un diccionario bíblico. Y la palabra reformar, miren lo que significa: proceso de cambio en las personas, proceso de cambio en las personas en su forma de pensar y de actuar, con miras a un mejor comportamiento ante Dios y ante los hombres. En realidad, esto significa cambiar mi forma de pensar de las cosas y mis reacciones, ¿sí? En realidad, tiene que ver con que, en este significado que estamos viendo, es transformar no solamente mis pensamientos, sino mis actos, ¿sí? Que tiene que ver esto para lograr o alcanzar un mejor comportamiento delante de Dios y delante de los hombres. Cuando nosotros podemos ver a lo largo de la historia en la palabra, vemos que en verdad, toda persona que Dios escogió entró en este proceso de reforma, de reformación, y no una renovación, sino una renovación. Cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de actuar para lograr un mejor
estar delante de Dios y delante de las personas, delante del contexto, en realidad familiar o social en que se encuentre. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Más que renovados, que en este tiempo podamos ser reformados. Que todo esto que estamos pasando, que en estos procesos, ¿se acuerdan al principio, como les dije, que renovar era evitar inconscientemente el proceso de reformación? Que en este tiempo podamos entender que tenemos que ser reformados, ¿sí? Reformados. Si hablamos de cambios o hablamos de reformas, como les dije antes, y buscar personajes en la Escritura respecto a esto, tenemos un montón, desde David, personas que han hecho, vamos a decir, que han trascendido, ni hablar los apóstoles de Jesús, y ni pensar cuando podemos hablar de Pablo, o de aquel Saulo de Tarso, que tuvo que ser reformado para poder actuar y caminar en un propósito. Ahora, un propósito del Señor. Ahora, no vamos a tomar a ellos, pero sí vamos a tomar un pasaje de la Biblia escrita por Pablo en los Éfesos respecto a esto, ¿no? A esta reforma en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Y Pablo lo establece en Efesios 4, 13 al 15. Quiero compartirles. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento y de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia artimañas del error. ¿Se acuerdan? Una de las cosas era salir del error en la reforma, ¿no? Sino que, siguiendo a la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, y esto es Cristo. ¿Les parece si oramos a través de esta palabra? Padre, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, Señor, aquietamos todo nuestro alrededor, Señor, focalizamos nuestra atención a tu palabra, y te ruego, Padre del cielo, como tú la pusiste en mi corazón, que sea, Señor, transmitida, trasladada a los corazones de mis hermanos. Padre, dame la gracia de poder, Señor, ministrar, Señor, esta palabra, para que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicciones y tu palabra de fruto y en abundancia. Papito, te doy gracias, te bendecimos. Amén. ¿Sí? Fíjense, el diseño o el estándar que Pablo menciona a los Éfesos de esta reformación tiene que ver con tres aspectos, que en realidad son tres desafíos. Y lo primero, dice, hasta que todos lleguemos. ¿Sí? Fíjense esta frase, hasta que todos lleguemos. ¿Sabe qué? Cuando yo pensaba en esta frase, instantáneamente pensaba en algo o en referir, que el apóstol refiere acerca de que primero debo poner en marcha algo, ¿no? Esto es, hasta que lleguemos, nos da para pensar sobre el comenzar algo, de ponernos en movimiento en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar, hasta que lleguemos. ¿Saben qué? Yo esto, si lo puedo comparar con mi vida en Cristo Jesús, me habla de que esto de hasta que lleguemos hace referencia dentro de mí en algo que yo tuve que darle inicio. Si yo hubiese esperado alcanzar algo para accionar o tenerlo ya para accionar, creo que me hubiese pasado toda mi vida para poder hacer algo en el Señor o en este camino. O sea, hasta que lleguemos tiene que ver con decir, bueno, manos a la obra, me pongo a caminar, me pongo a andar, y en este andar voy procesando y transformando este tiempo de renovación, ¿sí? Este tiempo de renovación, pero para que haya
o que se produzca este tiempo de renovación, primeramente tiene que haber un inicio, tiene que ver con un pensamiento. Ya no quiero pensar como pensaba antes, me siento y planifico que anteriormente cómo era mi vida, con error, lleno de impedimento, lleno de negatividad, no podía progresar o no le encontraba un sentido o un desafío para decir lo quiero lograr. Ya me había acostumbrado. Por eso es necesario, hasta que lleguemos, empezar. Quiero empezar hasta que llego. Ese hasta que llego me anima o desafía a poner en marcha algo, a comenzar algo, ¿sí? A darle lugar a esto que el Señor quiere que yo alcance, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser? Sencillo. Primero, cambiando mi manera de pensar y transformando mis acciones, mi forma de actuar. Segundo desafío que dice Pablo, dice unidos en fe y en conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Fíjense, unidos en fe. O sea, primero es darle, bueno, voy a arrancar con esto, voy a poner en marcha, me voy a desafiar a caminar este camino de la fe. Pero lo segundo, habla de llegar en un acuerdo, unido en fe y en conocimiento del Hijo de Dios. Unido en fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Es ponernos de acuerdo y tener el mismo sentir que tiene Jesús acerca de esta vida. Que tuvo Jesús, que tiene Jesús acerca de esta vida. Y cómo yo miro la vida, miro la gente, miro esta tierra y cómo yo voy a afectar en mis pensamientos y en mis acciones, ¿sí? Tiene que ver con unir el mismo pensamiento que Jesús tenía acerca de esta fe junto conmigo, ¿sí? Entonces, ese es el segundo desafío. Número 1, poner en marcha. Número 2, es ponerme de acuerdo con Jesús. Número 3, dice, a la medida y a la estatura de la plenitud, de su plenitud, de Cristo, ¿sí? ¿Qué es esa medida? Me marca hasta dónde tengo que llegar. ¿Dónde tengo que poner mis ojos? En Cristo Jesús. Me habla de plenitud. Plenitud es el máximo desarrollo. ¿Sabe qué? Que nosotros nos esforcemos todo el día y todo el tiempo en caminar esta vida de la fe, en ser completamente reformado en mi manera de actuar, en mi manera de pensar, para poder alcanzar esa medida y estatura que es Cristo, ¿sí? Conocer más de Jesús. La fe me lleva al conocimiento de Jesús para poder actuar y pensar como Jesús pensaba. Ahora, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Sí, pastor, leyendo la palabra, orando, evangelizando. Sí, está bien todo eso. Pero ¿sabe qué? Hay algo que me encantó. Y creo que va a ir fusionado con esto. Y aquí empieza lo central del mensaje, ¿sí? ¿Saben? Hay una sola cosa que opera cuando yo permito ser reformado en mis pensamientos y en mis acciones. Y eso se llama gracia. La gracia del Señor, ¿sí? La gracia del Señor. Pablo habló acerca de esta gracia. Mucho. La Biblia habla mucho acerca de esta gracia. Aún David en los Salmos habla acerca de esta gracia. Pero gracia no es lo que a mí me parece, que es el permiso legal para pecar y seguir haciendo o errando deliberadamente. No, por el contrario, gracia tiene que ver con ese arrepentimiento, esa convicción de saber y reconocer que me equivoco, pero en realidad sea alguien que perdona mis errores y yo me arrepiento de los mismos para no hacerlo o volver a caer en lo mismo. Eso es gracia, eso es dejarse alcanzar por la gracia. Y eso es lo que va a darle inicio a esta reforma en mi ser, ¿sí? Esa gracia que actúa a favor. Miren lo que significa gracia, favor o bondad del Señor, mayormente cuando no ha sido ni merecida ni ganada para aquellos que le erramos.
¿Sí? Tremendo el concepto de gracia. Gracia me introduce en esta reforma, que no es por merecimiento, que no es porque me lo gané, sino es porque el favor de Dios estuvo y está sobre aquellos que le dicen sí y pretenden ser reformados por el Señor. Y quiero compartirles dos aplicaciones respecto a este verdadero concepto de la gracia, ¿sí? Fíjense, en Tito 2, versículos 11 y 12, vamos a ver ciertas cosas acerca de esta gracia. Y lo primero dice, en verdad, dice la carta, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad, las pasiones mundanas, y así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Fíjese, esta gracia que yo le digo, esta gracia que tiene que operar en nuestras vidas para traer esta verdadera reforma en nuestro ser, tiene que ver nuevamente, primeramente, con nos enseña a rechazar toda impiedad. O sea, ¿saben lo que significa impiedad? Tiene que ver con la falta de fe o la incredulidad. Rechazar es sacar violentamente, es reprimir, es quitarse de sí. Entonces, fíjese, esta gracia va a operar en mí, número uno, para sacar toda incredulidad de mi vida, para sacar todos esos impedimentos que vienen por aquellas cosas que yo he sido formado en algún momento. Muchas veces no hemos podido lograr o no hemos podido avanzar con ciertas cosas. ¿Saben por qué? Porque tenemos en nosotros esa impiedad que no nos permite alcanzar esa plenitud que dice Pablo en Éfesos, en la carta de los Efesios, perdón. ¿Sí? Es necesario quitar de nosotros, sacar violentamente, rechazar toda impiedad. ¿Sí? Esa gracia opera para eso. Ese arrepentimiento, ese regalo, opera número uno para sacar todo impedimento, toda impiedad. Segundo, rechazar las pasiones mundanas. ¿Sí? Rechazar las pasiones mundanas, sacar esas pasiones desordenadas que figuran, que están representadas en uno de los pasajes en Gálatas 5, en una de las cartas a los Gálatas 5, versículo 19 al 21. Sacar violentamente, rechazar esas pasiones mundanas. Después ustedes búsquenlo para poder adquirir esa reforma que tanto necesitamos, ¿sí? Número uno, dijimos, rechazar toda impiedad, todo ese impedimento. Número dos, sacar esas pasiones desordenadas, dice en otra versión, ¿sí? Sacar esas pasiones desordenadas, porque esas pasiones son las que ofenden a Dios. Hace que esta reforma de arrepentimiento que se produce por gracia no opere. Entonces, permitamos que la gracia de Dios asista en nuestras vidas. Fíjese, lo tercero que dice acá en Tito, dice, así que podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Por medio de la gracia se establece el dominio propio ante toda circunstancia o problema, para que Él nos saque de ahí, ¿sí? Entonces, permitamos que su gracia opere en nosotros, ¿sí? Rechazando toda impiedad, que era la incredulidad, sacando todas estas pasiones desordenadas, y por medio de la gracia yo adquiero el dominio propio, justicia y piedad, ¿sí? Justicia y piedad y dominio propio. Ya no me dominan las cosas, yo tengo el control porque dejo que la gracia opere en mí. La segunda aplicación que vamos a ver de la gracia, ¿sí? Jesús lo representa en Mateo 6:14, dice, porque si perdonamos a los otros sus ofensas, también
los perdonará a ustedes su Padre Celestial. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no es cierto? Porque la aplicación de esta renovación o de ser renovados hace de que yo pueda establecer este perdón. No puedo no perdonar. ¿Saben qué? Muchas veces yo hablo con personas de la fe y por ahí pues, empezamos a indagar, amigos, ¿no es cierto? Y sin querer queriendo salta algo. Por ahí a uno también a mí también me sucede, o sea, pero después me doy cuenta que necesito entender esta gracia para seguir siendo renovado y alcanzar la estatura y plenitud de Cristo. Tengo que perdonar, debo perdonar, es necesario hacerlo. Perdona a tu esposa, perdona a tu hermano, perdona a tu hijo, recibí el perdón de Dios. ¿Sí? No estés en esa ofensa o en ese orgullo, en esa impiedad. Seamos libres, permitamos que el Señor nos reforme, ¿sí? Nos reforme para alcanzar su verdad y esta plenitud en Cristo. Vamos a ver 3 beneficios rapiditos que me hace esta gracia. El primero, encontrar el socorro que estoy necesitando. ¿Se acuerdan? Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. ¿Sí? Primero, la aplicación de la gracia. Vimos en Tito y en Mateo. Pero ahora fíjese el beneficio que tenemos por aplicar esa gracia. El beneficio que tenemos es encontrar el socorro necesario en los momentos críticos. ¿Sí? Te animo a que seas reformado por esta gracia. ¿Sí? Y que sepas que no importa dónde te encuentres o en la situación que te encuentres. No importa los momentos que te toquen vivir. No importa lo que está sucediendo dentro tuyo o dentro de tu contexto. Sabes que en Cristo Jesús, por medio de esta gracia, recibís el socorro o el auxilio preciso para ese momento. El segundo beneficio, ¿sí? En 1 de Pedro 5:10 dice: y después de ustedes que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó de su gloria eterna en Cristo, restaurará y lo hará más fuertes, firmes y estables. Tremendo. No importa qué aflicción o qué situación te encuentres pasando, la aplicación de esa gracia, esa reforma en tu corazón va a producir en cada creyente, en cada uno que le dice sí, que se atreva hasta que lleguemos, que se atreva o que se dispone en esta reforma, va a recibir o se va a hacer más fuerte, será restaurado, estará firme y estable. Qué bueno. Cuando una persona está estable, cuando un creyente está estable, no importa lo que venga, porque sabe quién es el que lo ayuda o quién es el que le va a salir como defensa. Tremendo, ¿sí? El tercer beneficio y el último, en Efesios 2:5, dice: por gracia ustedes son salvos. ¿Sí? Fíjense qué 3 hermosos beneficios que nos da la gracia cuando yo permito ser reformado por ella. Miren, quiero leerles algo y con esto termino. ¿Sí? Quiero leerle una breve reseña histórica de un hombre como vos, como yo, contemporáneo, que fue reformado por esta gracia que yo te digo. Y este hombre se llama John Newton. Y quiero leerles muy escuetamente algo que encontré y que lo resumí para poder compartírselo. Miren, John Newton, nacido el 24 de julio de 1725, hijo de un capitán marinero. A los 7 años perdió a su mamá por neumonía
quien le sembró la palabra de Dios. Fallecido a ella, la nueva pareja de su padre, desinteresada de estas prácticas, nunca le interesó seguir afianzando la fe de John en Jesús. Transcurrido sus vidas, en sus primeros 23 años, fue un descenso vertiginoso para él. John era un joven con una lengua profana, o sea, malo, de un dialecto, de una manera de hablar equivocadísima, tenaz, agresiva, ¿no? Profana, y un carácter rebelde que lo metió en muchos problemas serios, trayendo sobre sí duras aflicciones. En más de una ocasión casi acababan con su vida. Fíjese dónde estaba metido este hombre. Arrastrado por sus apetitos de la carne y de los deseos de este mundo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos recién? Que esta gracia era para desechar deseos desordenados, deseos del mundo. En los deseos de este mundo, Newton incluso llegó a introducirse en la hechicería y en la promiscuidad sexual. Después de pasar varias cosas en su vida, Newton estaba sumergido en la industria de la esclavitud. Trabajaba en un barco transportador de esclavos africanos. En uno de esos viajes, una enorme tormenta azotaba la nave y, amenazando con hundirla, esa tempestad le hizo sentir la tormenta que ya había en su alma. Y fue ahí cuando el joven Newton, recordando las enseñanzas de su madre, comenzó a clamarle al Señor por misericordia. La tormenta que casi acababa con el barco desapareció y el sol comenzó a brillar en la vida de Newton. Eventualmente, Newton llegó a abrazar a Cristo como su Señor y Salvador. Se casó y abandonó la industria de la esclavitud. Este hombre, después de su conversión, desarrolló un apetito insaciable por conocer más la palabra de Dios y empezó a ejercer el ministerio pastoral. Luego de servir al Señor como pastor en Inglaterra, posteriormente en Londres, fue el mentor de William Wilford, quien logró la eliminación de la industria de esclavos en el Imperio Británico. Newton escribió muchos libros y compuso muchos himnos al Señor, entre ellos el más emblemático, Amazing Grace, o Sublime Gracias. Este himno se grabó más de 3000 veces y en los Estados Unidos este se canta en lugares públicos por año alrededor de 10 millones de veces. Este era el lema de Newton. La gracia de Dios nos da fortaleza para perseverar hacia la meta, a pesar de las dificultades y tribulaciones que tengamos en el camino. Cristo es suficiente y digno de toda nuestra adoración, porque Él ha hecho por nosotros, por lo que Él ha hecho por nosotros. Nadie excepto Jesús. Qué bárbaro, ¿no es cierto? Qué proceso de reformar y de transformación que recibió este hombre, siendo el peor de lo peor, siendo el más vil de todos. Hay cosas que yo no puse, pero uno de lo que contaba él, esto lo cuenta él mismo en su historia. Pero una de las cosas que él decía era que él quería ser como el emperador, quería ser como Nerón, como Alejandro el Grande. Dice que él inducía a muchos a una vida alocada. Él quería que todos hagan lo malo. Él se sentía bien cuando eso lo hacía. Fíjese, pero ese hombre, tal vez lleno de dolor, lleno de imposibilidades, tal vez como vos o como yo en algún momento. Sin embargo, la gracia de Dios estuvo sobre él. Y en el momento donde él estaba por perder su vida, en el momento más conflictivo o más temeroso de él, ahí pudo clamar a Dios. Y él nunca pensó de que Dios podía hacer algo. De ahí experimentó esa gracia. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? La gracia produce reforma. Ese hombre se arrepintió. No fue un aliviante para seguir pecando, al contrario. Produjo cambios en él. ¿Qué te parece si ahí donde estás podemos orar? Podemos orar. Y que esta palabra
haya caído en tu corazón y que no importa estos tiempos, tal vez es esto lo que está sucediendo para poder ser reformados o transformados, buscar la forma de Cristo, que a través de las circunstancias que estamos pasando como mundo podamos encontrar a Jesús, o como nación, o en nuestra vida personal, que podamos encontrar a Jesús de una manera diferente, para que Él verdaderamente produzca una reforma y lleguemos todos a la altura y plenitud de Cristo. Oramos. Padre, te doy gracias en esta hora, bendigo el corazón de mis hermanos, bendigo, Señor amado, la ciudad de Liso, provincia de Buenos Aires, bendigo a los pastores. Te ruego que en este tiempo podamos recobrar nuevas fuerzas, Señor, y entender sobre todas las cosas que tú nos llamaste con propósito de reino. Padre del cielo, una vez más, Señor, declaro ahora, Señor, que somos levantados por esta gracia. En el nombre de Jesús. Pablo nos muestra que la gracia también padece persecuciones, pero por cuanto se glorifica en la debilidad, por eso es fuerte. Señor, que en este momento o en este tiempo nos levantemos en fortaleza, firmeza y estableciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Señor, los bendigo a estos hombres para que sean, Señor, modelos y que muchos, Señor, imiten su fe en el nombre de Jesús. Te doy gracias, papá. Amén y amén. Dios te bendiga mucho y muchas gracias por invitarme y hacerme parte de esta reunión. Nos estamos viendo prontamente, si Dios quiere, y todo esto se termina. Bendiciones. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús,
Bueno, llegamos al final de nuestra reunión de este mes. Otra vez yo le doy gracias a Dios y gracias también a ustedes que están ahí. Gracias a cada uno de los que participó con los testimonios, las canciones. Y muchísimas gracias también al pastor Fernando por la palabra que nos trajo. Espero que te haya sido de bendición todo lo que hicimos, que realmente Dios pueda invitarte o pueda sentir la invitación de Dios, mejor dicho, a ser renovados por el Señor, transformados por Dios. ¿Sí? Que en este tiempo puedas aprovechar lo que nos quede, no sé cómo vendrá todo de aquí en adelante, pero aprovechar cada momento que tengas de intimidad, de soledad, y para que Dios pueda tocar tu vida y vos puedas sentir realmente que Dios está renovando, transformando, cambiando tu vida, ¿sí? Y que realmente pueda haber una reforma espiritual en tu corazón, en tu vida, y todo lo que vos anhelás que Dios pueda hacer con vos, Dios lo puede hacer, y más aún, más importante, que todo lo que Dios anhela hacer con vos, Él lo puede hacer. Así que yo te quiero invitar, vamos a orar juntos y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada hombre, cada varón que se ha conectado, que se ha sumado, Dios mío, en este tiempo. Bendigo sus vidas, Señor, bendigo la vida de cada uno, aún los que han participado, Señor, y los que estuvieron presentes, bendigo sus vidas, y aún los que escucharán después, bendigo también sus vidas, Padre, y que la bendición de tuya, Dios mío, sea sobre nosotros, sea una bendición para ser renovados en el Espíritu. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por todo lo que vos haces con nosotros y lo que tenés prometido todavía hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchachos, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir. Que el Señor te bendiga, ¿sí? Y nos vemos mañana en la reunión. Que Dios te bendiga. Todo bien. Primer Zoom, ¿sensaciones? No, bueno, fue algo muy distinto. Uno está acostumbrado ya a jugar siempre de local en la iglesia junto con todos los hermanos, adorando, cantando. Hoy fue muy distinto, mucho distinto porque... Ya vi, no puedo mirarte la cara. Pará, después lo editas. Mariano, tenemos la palabra de uno de los protagonistas, Cristiano Rolando. Cristiano, ¿cómo estás? Bien, Isa, yo estoy bien, ¿tú? Todo muy bien. Pero El lema significa hombres rendidos, entregados. Hombres entregados y rendidos. Dale. Pará, vamos. Acá. ¿Se ve ¿Esto se ve? Acá. ¿Esta parte se ve? Ah, bueno, listo. Ahí está. Hombres entregados, rendidos y en obediencia al Espíritu Santo. Ahí está. Vamos. Que está en la iglesia Gran Rey de San Luis. Él comenzó la iglesia ahí en San Luis. Él estaba antes aquí en... se me vuelta que me olvidé el nombre.